Hola chicos, esta es la clase 5 de Fisicoquímica, ya estamos cerca ya de la clase final de todo esto que es la 8, ¿sí? Ya saben quién soy. Y bueno, no está de más mencionar que hoy, 7 de diciembre, es el cumpleaños de mi mamá, así que imagínense el compromiso para con ustedes. Bueno, y los que sean de otro turno, por supuesto, no va a ser 7 de diciembre, pero, en fin, sigamos. Nosotros, si miramos el programa, uno de los temas que tenemos que ver es peso atómico relativo. Ahora ustedes me van a decir, ¿por qué se llama en concreto relativo? Porque hay que relacionar dos elementos. Fíjense que en este caso tenemos al nitrógeno y al hidrógeno, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque el peso, el real, digamos, que es el absoluto, da un número muy pequeño, ¿sí? Como yo les puse ahí, la masa atómica absoluta era un número muy pequeño, ¿sí? O sea, fíjense, había que agregarle ceros a la izquierda según indica el exponente. Vieron que dice 2,3268, bueno, es en realidad 0,000000000, quién sabe cuántos, y el resto del número. Imagínense un número muy pequeño, ¿bien? Entonces se usa la masa atómica relativa, ¿sí? Porque era un número más fácil de manejar, ¿bien? Fíjense ustedes que se busca una fórmula para comparar dos átomos entre sí. Los elementos de la tabla periódica son átomos, ¿bien? Fíjense, tenemos por un lado el numerito del cuadro acá del nitrógeno y el otro del hidrógeno, ¿sí? Se hace una división, que está acá, o una razón, se le suele decir también, y nos da este numerito que es 14. En realidad no nos da 14, nos da aproximadamente 14, ¿sí? ¿Qué nos indica ese 14? No nos dice la masa atómica relativa es 14. No. El 14 me dice que la masa del átomo que está en el numerador, que es nitrógeno, es 14 veces más grande o mayor que la masa del denominador, que es el hidrógeno. ¿Sí? Fíjense, ese valor del hidrógeno uno puede reducirlo a 1, ¿sí? Entonces, si uno reduce a 1, directamente el valor de la masa del nitrógeno va a ser 14. Dicho de forma sencilla, ¿bien? Siempre va a ser con respecto a la del hidrógeno en este caso, ¿bien? Ahora si fuera con respecto a, no sé, a otra cosa, va a cambiar el número, ¿sí? Y fíjense, yo le puse o la 12ª parte del carbono 12. ¿Qué pasa? Ustedes después tienen que ver algo llamado unidad de masa atómica, ¿sí? Que sería esto. En esta unidad de masa atómica, fíjense, el denominador siempre es la 12ª parte del átomo carbono 12. Bien. Entonces, les adelanto el spoiler, es que ese número es 1, ¿sí? Es 1, no le piensen. Es 1. Y en el numerador va la masa de un átomo de elemento X. Bien. Fíjense que acá dice la masa atómica relativa a un elemento, toma como unidad de comparación. Recuerden que estamos comparando, decimos es tantas veces más que el elemento del denominador. Entonces puede ser 14 veces más que la 12ª parte del carbono 12. Bien, fíjense, resulta de tomar como unidad la 12ª parte de la masa del carbono 12. ¿Sí? Bien, esto que quede, masa atómica relativa. Pero lo que es curioso es que nosotros cuando miramos la tabla periódica que veíamos un número Z y un número másico, el Z era el atómico y el másico, bueno, el número másico es este resultado, ¿sí? Si ustedes buscan el del nitrógeno, su masa atómica o número másico es 14, ¿bien? ¿De dónde sale? De esta relación que está acá. Bien, me pareció curioso eso. Si bien la bibliografía no aclara, quiero que sepan eso. Masa atómica relativa o
número másico. Bien. A ver, ahora tenemos el mol y el número de Avogadro, ¿sí? El mol es una unidad, bien, vieron que nosotros vimos sistemas CGS, MKS, que son sistemas de unidades. Bueno, el mol es una unidad, ¿sí? Que mide cantidad de sustancia, de materia, cantidad de materia, ¿bien? Acá dice cantidad de materia. Bien, usted me decís, cantidad de materia es lo mismo que hablar de masa. Y punto. Me van a decir así, seguro, pero no. ¿Por qué? Porque esto es más específico. Bien. Primero, que es una unidad asignada por la IUPAC. ¿Sí? Ahí van a tener su bibliografía qué significa IUPAC. ¿Sí? Digamos que son la papa en química. ¿Sí? Esta IUPAC designa esta unidad, que es el mol. Bien. Pero fíjense que lo relaciona con otra vez el carbono 12. Bien. Este carbono 12 nos persigue por todos lados. Relaciona cuánto hay de no sé qué elemento en 12 gramos de carbono 12. Siempre lo relaciona con ese número, o se midió por primera vez en todo caso, la cantidad de átomos que había en 12 gramos de carbono 12 y nos dio este numerito que está acá, el 6,02 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro, ¿sí? Siempre el mol se usa el número de Avogadro. Bien. Se usa ese número, no importa que no hablemos de carbono. Si hablamos de otro elemento, igual se usa el número de Avogadro. Bien. Fíjense, es la cantidad de materia que contiene esta cantidad que está acá de partículas, 6,02 por 10 a la 23, elementales, ¿sí? Cantidad de materia que contienen esa cantidad, ese numerito, digamos, de átomos, moléculas, lo que fuera. Bien. Es decir, hay algo llamado que es por convenio, ¿sí? Es un número, es una constante, ¿bien? Es un número que siempre se usa, ¿sí? O sea, acá podemos hablar, qué sé yo, de nitrógeno, de hidrógeno, de azufre, y siempre va a ser la cantidad de nitrógeno, de hidrógeno, de azufre o lo que fuera que hay acá, ¿sí? Con este número, ¿sí? La cantidad de materia que hay en 6,02 por 10 a la 23, sea átomos, moléculas o lo que fuera, de cualquier elemento, ¿sí? Sea azufre, sea nitrógeno, sea hidrógeno, sea carbono, siempre se usa esta cantidad de partículas. Eso quiere decir que sea una constante. Incluso si miran la bibliografía, se habla de número de Avogadro o constante de Avogadro. ¿Bien? Por ahí parece medio abstracto, pero es así. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Ustedes tienen esto, joya, digamos. ¿Bien? Pero también hay algo llamado, volumen molar. ¿Sí? En el volumen molar, ¿qué vamos a tener en cuenta? El mol de moléculas, ¿sí? O sea, de un átomo, no estaría mal decir del átomo, sobre la densidad, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos los valores. Tenemos en el caso del cloro que la densidad es 3,169 y el mol de moléculas es 71, ¿sí? Acá posiblemente lo que se tuvo que ver fue el hecho de ver algo parecido a esto, ¿bien? Posiblemente. Lo importante es que esos valores ya los tenemos, ¿sí? En este caso dio 71, ¿bien? Y el volumen molar es la división entre el mol de moléculas y la densidad. ¿Qué es lo bueno de esto? Y acá ustedes no se tienen que complicar en el mol de moléculas. Es que siempre para los gases es 22,4 litros, ¿sí? Fíjense, siempre es 22,4 litros, ¿bien? Es una casualidad hermosa, pero sí. Ahora, hablamos de masa atómica relativa. Ahí hablamos la masa del cloro,
la masa de el sodio, etc. Bueno, acá hablamos de molecular. Ejemplo, el agua, ¿sí? Hidrógeno 2, oxígeno, 2 moléculas de hidrógeno, 1 de oxígeno. Bien, eso es una molécula, conjunto de átomos, ¿bien? ¿Cómo se va a calcular? Esto es muy sencillo, ¿bien? Primero tenemos la molécula del agua, ¿bien? Sabemos que la molécula del agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y sabemos que el número másico del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 12. Entonces se multiplica el número másico o masa atómica relativa por la cantidad de átomos, ¿sí? Hay 2 de hidrógeno, entonces 2 por 1. Y hay 1 de oxígeno, entonces 16 por 1. Y nos da 2 numeritos, 2 y 16. Lo sumamos y tenemos la masa molecular relativa de el agua. Bien, después tenés otro ejemplo abajo que es del dióxido de carbono, ¿sí? Fíjense, básicamente consiste en eso, ¿sí? La masa molecular relativa a una sustancia se determina, o sea, se calcula sumando las masas atómicas relativas, que es A, y el número másico es A, de los elementos cuyos átomos, o sea, de los elementos que constituyen la molécula, ¿sí? Sencillo. Ahora, esto puede ser un poquitito más complicado. Composición centesimal, ¿sí? Es decir, sacar el porcentaje de cuánto hay en esta sustancia de cada elementito, ¿sí? Fíjense, son todos porcentajes. Y se llama centesimal porque se le multiplica por 100 para que dé en porcentaje, ¿sí? Bien, fíjense. La composición centesimal de un compuesto, o molécula, o sustancia, si quieren, es el tanto por ciento, o sea, el porcentaje, en masa de cada uno de los elementos. Fíjense, acá tenemos el porcentaje de azufre, del oxígeno, del nitrógeno, y el compuesto es el ácido sulfúrico. Bien, y ahí tenemos el número másico, bueno, el número másico medio que queda mal decirlo así, la masa atómica, ¿sí? Relativa de cada elemento, del azufre es 32, del oxígeno 16, del hidrógeno es 1 y del compuesto es 98. ¿Sí? ¿Cómo se llegó a este 98? Del ácido sulfúrico sumando. Bien, fíjense que si miran la imagen, creo que hay 2 de hidrógeno, aproximadamente 4 de oxígeno y 1 de azufre. Sí, ahí acá abajo está, ¿bien? En el caso de que tengo constituido por moléculas, para calcular el tanto por ciento en masa de cada elemento se divide la masa de cada átomo por la masa molecular y multiplicar por 100. Bueno, en fin. Quedémonos con esto que les había dicho, ¿sí? Tenemos que sacar el tanto por ciento de este y de este. ¿Sí? ¿Cuánto hay de azufre, cuánto hay de oxígeno y cuánto hay de hidrógeno en el ácido sulfúrico? ¿Bien? A ver, ¿cómo lo vamos a obtener? ¿Sí? Nosotros, y acá tenemos que prestar atención, acá, esto me va a ayudar, tenemos que hacer lo siguiente. Vieron que nosotros habíamos hecho previamente lo de ver el número másico y multiplicarle por la cantidad de elementos que había de ese elemento. Fíjense, de azufre, hay un azufre, ¿sí? Entonces 1 por el número másico es 32 y se le divide la masa del compuesto que es 98. ¿Sí? Eso va a dar un número, quién sabe cuál es, se le multiplica por 100 y me da 32,65%. O sea, el ácido sulfúrico, en cuanto a su masa, está constituido el 32,65% por azufre. Bien, otro, oxígeno. Bien, fíjense, oxígeno tenemos 1 oxígeno, 2 oxígeno, 3 oxígeno, 4 oxígeno. Cada oxígeno tiene un número másico de 16. Entonces hay que hacer en el numerador 16 por 4
Y en el denominador otra vez la masa del compuesto. Da un número, se le multiplica por 100, nos da 65,31%. Fíjense que es un número grande comparado con los otros resultados y tiene sentido porque está constituido por 4 oxígenos, ¿sí? Ahora, en cuanto al hidrógeno, tenemos 2 hidrógenos. ¿Cómo sé que hay 2? Acá hay uno, acá hay otro. Cada hidrógeno tiene un número másico de 1. Entonces se hace 2 por 1 sobre la masa del compuesto por 100. Y eso da 2,04%. ¿Sí? Recuerden que es el porcentaje que hay en la masa, no mesa, en la masa del compuesto. ¿Sí? Ustedes me van a decir, hay 2 hidrógenos y hay un oxígeno. No, perdón, hay 2 hidrógenos y hay un azufre, pero el azufre tiene mayor porcentaje. Y sí, porque el azufre tiene una masa mayor que los hidrógenos, por eso es. Ahora, ya casi llegando al final, tenemos que, casi llegando, no significa ya estamos en el final, calcular la masa de la molécula. O sea, el peso molecular, ¿sí? Nosotros más o menos sabemos cómo se calcula. El tema es que ahora tenemos que aplicar ese conocimiento en la fórmula mínima, ¿sí? Fórmula mínima. Hay otra fórmula que se llama molecular, que por supuesto va a ser la papa, va a ser la completa, ¿sí? Fíjense, la fórmula empírica o mínima es la expresión más sencilla para representar un compuesto químico, ¿sí? Conjunto de átomos. Nos indica los elementos que están presentes. Y la proporción mínima en número entero. Proporción mínima en número entero parece confuso, pero en realidad se refiere a la cantidad mínima que va a estar presente en números que van de menos 0 a más 0 y no son decimales, ¿sí? Generalmente va a ser de 0 para arriba, ¿sí? En realidad se refiere a eso, ¿sí? Que haya, por ejemplo, en una sustancia como el agua, hay 2 hidrógenos, ¿sí? 2. Ese es el número como redondeadito, si se quiere. De oxígeno sabemos que hay 1. Bien, pero a eso hace referencia. No va a haber un número decimal ahí. Bien. A esta fórmula se le conoce como fórmula mínima, ya dijimos. Se representa con Fe. ¿Sí? O sea, Fe. Para obtenerla es necesario saber la masa molecular de un elemento químico. ¿Sí? ¿Cómo obteníamos la masa molecular de un elemento? Se refería a que tenemos que conocer el peso atómico, perdón, la masa atómica de cada elemento. Bien. Y esa masa atómica, recuerden que se sumaba las masas atómicas entre sí. Si tenemos del agua, tenemos que sumar la del hidrógeno y del oxígeno. ¿Sí? Y la del hidrógeno hay que multiplicarla por 2 porque hay 2 átomos de hidrógeno. Bien. Fíjense. Ahí les da un ejemplo al revés. Nosotros calculamos la composición centesimal. Bueno, acá ya te dice la composición centesimal y desde ahí vos tenés que hacer la fórmula mínima. Fíjense, calculemos la fórmula empírica de una sustancia que su composición es 0,8% de hidrógeno, 36,5 de sodio, 24,6 de fósforo y 38,1 de oxígeno. Fíjense que dice, teniendo en cuenta la masa molecular de cada sustancia. Y en realidad es teniendo en cuenta el número másico de cada elemento, ¿sí? Se calcula el número de átomos relativos de cada elemento. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer un cálculo más, ¿sí? Nosotros, estos números que están en el denominador son el número másico, ¿sí? Fíjense, del hidrógeno es 1, del sodio 23, del fósforo es 31, redondeado, del oxígeno 16. Si ustedes miran la tabla periódica van a confirmar lo que yo les estoy diciendo. Y fíjense que en esta razón o división, en el numerador va el porcentaje que me dio la consigna. Bien.
Yo hago eso y me da, en el caso del hidrógeno, 0,794, del sodio, 1,587, del fósforo, 0,794, acá da la casualidad que me da igual que el hidrógeno, y el oxígeno me da 2,381. Bien, tengan en cuenta eso. Ahora hay que buscar el numerito o resultado menor de todos, ¿sí? Que es el 0,794. ¿De dónde salió? Salió de acá, ¿bien? Y acá, justito, los dos tienen el mismo numerito más chico, ¿sí? Como yo les puse el menor de todos en el resultado. Y lo reducimos a la unidad. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros vamos a agarrar los resultados anteriores, ¿sí? Estos son los que yo les terminé de leer. Y le dividimos por el menor de todos, ¿sí? Que es el 0,794, ¿sí? Y me van a dar distintos números. Acá me dio 1,999, que se redondea, ¿sí? Estos números que están acá en los cuadraditos son los subíndices que van a estar en la fórmula mínima. ¿Qué quiere decir esto? Me va a decir cuánto hay de sodio hay 2, ¿sí? Según esto, 2 de sodio. De hidrógeno hay 1, un hidrógeno. De fósforo hay 1, un fósforo. De oxígeno, bueno, ahí el 3 se me fue, hay 3. Vieron que el 3 está abajo, bueno, era ahí al lado de la O, ¿sí? Eso es la fórmula mínima. Nosotros desde esta fórmula mínima podemos llegar a la fórmula que les voy a explicar ahora, que es la molecular, ¿sí? Lo que me pasó es que no encontré lo que me pide acá, que es el peso molecular del compuesto final. ¿Por qué les digo del compuesto final? Porque si te piden una consigna, uno cuando hace la fórmula mínima le da esto y puede calcular y le da un peso molecular y está bien. Pero el peso molecular del compuesto es el de la consigna, ¿sí? O sea, el compuesto que te dice la consigna. Y acá no me dijo nunca qué compuesto era, sino que solo me dijo la composición centesimal. Bien, por eso ustedes van a ver que acá en fórmula molecular no uso el mismo ejemplo. Bien, empiezo con uno nuevo, ¿sí? La fórmula molecular es la fórmula real, ¿sí? O sea, es la fórmula posta que tiene el compuesto. Está formada por símbolos, por supuesto, que son los elementos químicos, o sea, los de la tabla periódica, y subíndices que nos indica el número que hay, ¿sí? Por ejemplo, anteriormente habíamos dicho, que había 2 sodios, bueno, qué sé yo, sigamos, ¿sí? Y se representa por FM, ¿sí? Cuando queremos calcular la fórmula molecular tenemos que conocer la fórmula empírica, aplicando todo el procedimiento anterior, el peso molecular de la misma, o sea, el peso molecular de la fórmula mínima, y el peso molecular del compuesto final, ¿sí? Que eso tiene que estar en la consigna, el último, ¿sí? De esta forma se aplica estas ecuaciones, ¿sí? Decimos que está el peso molecular del compuesto final sobre el peso molecular de la fórmula mínima. Nos da un número. Ese número se le multiplica por la fórmula empírica, ¿sí? ¿Por qué se le multiplica por la fórmula empírica? Ustedes van a decir, la fórmula mínima tiene elementos nomás. ¿Cómo voy a multiplicar letras? Se multiplica por los subíndices, ¿sí? Por eso. Bien, fíjense. Yo les ahorro todo el procedimiento. Digamos que teníamos un compuesto, ¿sí? Que es el sulfato de dibutilo. Este sulfato de dibutilo tiene su peso molecular del compuesto que ya van a ver. La fórmula mínima me dio esto. Carbono 3, hidrógeno 5,5 y oxígeno 1. Bien. Pero puedo redondear y me queda por 2, usando el 2.
Y me queda carbono 6, hidrógeno 11 y oxígeno 2. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar el peso molecular de la fórmula mínima, ¿sí? Que ahora me cambió, ahora es carbono 6, hidrógeno 11, oxígeno 2. ¿Qué significa hallar el peso molecular? Es ver el número másico por la cantidad del elemento que hay. Carbono 6 significa que hay 6 átomos de carbono. Y cada átomo de carbono tiene un número másico de 12,01 si es así específico, ¿bien? Después del hidrógeno tenemos que hay 11 átomos de hidrógeno y su número másico es 1,01. Del oxígeno hay 2 oxígenos y el número másico es 16. Todo esto me da en gramos por mol. 115,17 gramos por mol. ¿Bien? Sigamos. Con la ecuación antes mencionada, bueno, fíjense, esta ecuación que les mencioné que había un N y no sé qué cosa, tenemos el peso molecular del compuesto de sulfato de dibutilo es 230. Yo lo tuve que buscar para confirmar. En la consigna debería estar. Y el peso que calculamos recién de la fórmula mínima es 115,17. ¿Sí? Eso me dio 2. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer 2 por la fórmula mínima. ¿Sí? O sea, tengo que hacer a este de acá, tengo que multiplicarle por 2 a los subíndices. ¿Bien? Perdón, sigo. Como les dije, tienen que multiplicar estos subíndices de acá, porque la fórmula mínima me quedó así, por 2. Entonces tienen que hacer 6 por 2, 11 por 2 y 2 por 2. Bien, por eso queda carbono 12, hidrógeno 22 y oxígeno 4. Esa es la fórmula molecular, ¿sí? Ahora, este sí es el último tema, equivalente gramo. ¿Sí? Ya sabemos que es mol, genial, ya sabemos que es peso molecular, ya sabemos todo, ¿sí? ¿Qué es el equivalente gramo? ¿O cómo se obtiene? ¿Sí? Nosotros tenemos sustancias llamadas ácido y base. Los ácidos liberan hidrógenos, las bases liberan oxidrilos, que se escribe OH, ¿bien? Fíjense, se denomina equivalente gramo de un ácido o una base a la masa del ácido o la base, ¿sí? Que me da acá como resultado, que resulta dividir la masa de un mol de molécula, ya vamos a ver cómo se calcula, sobre la cantidad de hidrógenos u oxidrilos. Bueno, como les decía, se obtiene de la masa del mol de la molécula sobre la cantidad de hidrógenos u oxidrilos que libera al ionizarse. En realidad, se le divide por la cantidad de hidrógenos u oxidrilos que está en la fórmula. Fíjense, tenemos esta sustancia, tiene 2 hidrógenos, ¿sí? Esta de acá tiene un hidrógeno. Esta de acá tiene un hidrógeno, ¿sí? El hidróxido de calcio, o dihidróxido en todo caso, tiene 2 oxidrilos. Y el dihidróxido de magnesio, que no se debe decir así, pero vamos a decir hidróxido de magnesio porque suena fácil, tiene 2 oxidrilos. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se calcula la masa de un mol de moléculas? ¿Sí? Es la suma que hay que hacer de esto que está acá, ¿sí? De todos los elementos. Fíjense, tenemos azufre, oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Y acá tenemos hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Vamos a basarnos en este de acá, ¿sí? Que es el que yo le elaboro acá. Tenemos hidrógeno, ¿cuánto hay? Hay 1. ¿Cuál es el número másico del hidrógeno? 1. Entonces, 1 por 1 es 1. Nitrógeno, ¿cuánto hay? 1. El número másico, ¿cuánto es? 14. Bien. Oxígenos, perdón. ¿Cuánto hay? 3. ¿Sí? Hay 3 oxígenos y el número básico es 16. Entonces, 16 por 3. Hacemos todo el calculito y da 63. Y se le divide por la cantidad de hidrógenos que hay acá en el compuesto. ¿Cuántos hidrógenos hay? 1.
entonces el resultado me queda igual, ¿sí? 63 gramos, perdón, 63 equivalentes gramos de este ácido que está acá, ¿bien? Y eso es todo, chicos. Muchas gracias por su atención.